¿Qué se está transformando? Bueno, nuestra manera de ser, de hacer y de tener. Porque era necesario, pues tenemos que redefinir nuestra identidad. No solo como individuos pensantes, sino que como nación. Ahora, en su opinión, ¿ha comenzado un nuevo ciclo de transformación en el país? Claro que sí, y me alegra mucho. ¿Cómo? Es que era inevitable, no podíamos seguir así. ¿Qué se está transformando? Bueno, nuestra manera de ser, de hacer y de tener. Porque era necesario, pues tenemos que redefinir nuestra identidad. No solo como individuos pensantes, sino que como nación. Bueno, porque como todavía funcionan los estados nacionales, y así va a ser por un tiempo, nuestro estado nacional tiene un privilegio de llamarse El Salvador. Y eso no hay otros países que se llaman así. Y usted sabe que El Salvador quiere decir el ungido en hebreo, Mesías. Y eso se traduce al Cristo cuando agarran la Biblia hebrea, el Tanaj, y lo traducen al griego en Alejandría en el siglo IV, antes de Cristo, antes de que naciera Jesús. Ahí le ponen el Cristo al Mesías hebreo. Y alguien que se llamaba Andrés Niño, que pasó aquí en la costa del Salvador en 1521, decide ponernos en El Salvador. Que, bueno, hay una explicación a eso, pero creo que lo podemos tratar más adelante. Ahora, el presidente, hemos escuchado decir al presidente Bukele que, bueno, hoy sí hemos tenido la independencia que no hemos tenido desde hace 200 años. Estamos buscando la libertad del país. Sí. ¿Vamos en ese rumbo? ¿Independencia de quién y de quiénes? Bueno, yo prefiero llamarlo interdependencia. Porque sí es cierto que nosotros hicimos algo que le llamamos independencia en 1821. Nos separamos del rey Fernando VII de España en aquel momento. Estados Unidos, un poquito antes, en 1776, se separa del rey Jorge III, que dicen que era terrible, ¿verdad? O sea, había motivos para separarse de la monarquía. Entonces, los fundadores de Estados Unidos, que serían equivalentes a nuestros próceres, hacen una declaración de independencia que para mí es importantísima. Y hay que estudiarla, sobre todo el preámbulo, donde dicen creemos que existen derechos inalienables y mencionan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso para mí es fundamental. El problema es que ellos no lo han respetado. Se les olvidó lo que hicieron sus fundadores, pero nosotros sí debemos de recordarlo, porque para mí eso es válido para toda América, no solo para Estados Unidos, sino que para el mundo entero, pues la vida, la libertad. Y originalmente decía la propiedad, pero ellos le cambiaron a la búsqueda de la felicidad porque se dieron cuenta que eran propietarios de esclavos. Entonces, no podían hablar del tema mucho y le cambiaron, pero viene a ser lo mismo. Claro, eso ellos lo toman de un filósofo inglés que se llamaba John Locke, que un poco antes de la independencia de Estados Unidos él escribe Vida, Libertad y Propiedad. 2 tratados sobre el gobierno. Y los próceres norteamericanos, los padres fundadores, lo retoman de John Locke. Pero el problema es que lo olvidaron. Dígame si andar haciendo lo que hacen, amenazando con... Bueno, no amenazaron, sin Hiroshima y Nagasaki. Y eso no es respetar la vida ni la libertad, porque no se puede ser libre
si no se está vivo. Es una contradicción, pues. Uno solo puede ser propietario y libre si está vivo. Si uno no está vivo, pues eso no tiene sentido. Pero estos señores, contradiciendo la Declaración de Independencia de sus fundadores, hicieron eso y mucho más. Y lo peor, ¿sabe qué? Lo siguen haciendo. Por eso tienen más de 700 bases militares distribuidas por el planeta y tienen una flota maravillosa, ¿verdad? Enorme, para controlar los océanos y los mares. Y encima de eso, se valen de gobiernos títeres, O sea que como los que tuvieron en Latinoamérica por todo el siglo XX. buscan aplicar todos esos principios, pero ellos no se lo aplican. Bueno, O no los... no los cumplen, los han olvidado. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, aquí muchos llaman autoritario, dice, al actual régimen o gobierno, pero solo es una etapa en el camino para fundar una nueva república que busca el bien común. Escribía ¿Y eso quién lo dice? Lo escuché de sus investigaciones y sus libros. Sí, pero esto lo escribí hace 2 años y lo sostengo. Yo pienso que ya no es una etapa y creo que debe de ser permanente. Bien, vamos a hablar ahora sobre que hay momentos de cambio para la refundación de una nueva república. De eso se habla también. Incluso ya se está hablando de reformas constitucionales. Usted ya adelantaba también que lo principal es, digamos, plantear el credo, en qué se cree, qué tipo de valores, qué tipo de visión, qué tipo de principios es los que nos debe definir a los salvadoreños para ahí arrancar hacia dónde va. Bueno, el proceso de refundación ya comenzó. Y ojalá que no pare. Pero dentro de ese proceso, antes de reformar la Constitución de Dawson o de cambiarla, hay que examinar bien la parte dogmática, porque en la que hicieron en el 83, eso ha quedado muy difuso, no ha quedado claro. Y por eso yo le mencionaba lo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde dicen que creen en un creador, incluso mencionan la palabra Dios, y que de ahí vienen esos derechos naturales que ellos llaman inalienables, porque son anteriores y superiores al derecho artificial, que es el que hacen los hombres, o sea, los que hacen las constituciones. Entonces, para mí, si no reconocen que hay un derecho superior y anterior, y que llamamos el derecho natural, todo lo demás sale sobrado, porque en la parte orgánica, que es la que a ellos les gusta más, ahí meten lo que quieran. Por ejemplo, en la anterior metieron el derecho de insurrección, artículo 87. Esa es una burla, porque en Estados Unidos, claro que se rebelaron, habían los independistas eran insurrectos. Y hay una necesidad de constitución para hacer. Bueno, la Constitución, ahí la razonan ellos en la Declaración de Independencia. Entonces, hay una parte que la mayor parte de la gente no conoce, ni en Estados Unidos. En la parte final hay una serie de más de 20 quejas contra el famoso ese rey Jorge III, que hizo esto, que hizo lo otro, y que ellos ahí justifican su rebelión, pero también la anteceden con ese credo, con esa creencia, que claro, después cuando hacen la Constitución pierde mucha fuerza. Ahora, ese credo, ¿cómo lograr interpretar de que eso va a representar a cada uno de los salvadoreños? Pues un credo individual y hacerlo un credo colectivo. Seguro que no a todos les gustará, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta la vida, bueno, hay gente que no le gusta la libertad y les gusta que les digan, mira, hoy vas a hacer esto, mañana esto, que les dicten su vida. Y hay otros que no les gusta ser felices, no les gusta buscar, pero esos siempre van a hacer nada, pues. Y yo estoy seguro que si le preguntamos a la mayoría, y ahí la consulta popular. Bueno, y de hecho hay encuestas, por ejemplo, aparece que casi el 99% y algo, por ejemplo, cree en Dios.
Ese es digamos, algún credo que se puede retomar porque es común para todos. Otros, bueno, están de acuerdo. No es el credo, pero digamos que están de acuerdo el rumbo que lleva el país, digamos, a través de encuestas, a través de interpretaciones, de investigaciones, de cosas. Yo me incluyo ahí. A mí me parece excelente lo que está ocurriendo. Tenía que haber ocurrido antes, pero no se podía por la Guerra Fría provocada por el imperio. Pero hoy, como hemos decidido no pelearnos con el imperio, pero sí ser dignos y impedir que nos sigan dictando las tonteras que ellos llaman democracia y capitalismo. Y eso significa todo lo contrario.